días. Buen día. Bueno, vamos a ir comenzando. Le voy a pedir a Ramón si puede ser que haga una palabra de oración, ¿sí? Para poder comenzar. Oramos. Querido Señor nuestro, te damos gracias, amado Padre, porque podemos estar aquí, Señor, alabándote, adorándote, Señor, y también escuchando de la palabra, Señor, de lo que tú hoy nos quieres hablar a cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que tengamos el corazón abierto para poder escuchar, Señor, lo que tú nos dice. Gracias, Señor, por el pan de cada día. Gracias, Señor, porque tú nos bendices de mi manera, Señor. Aunque a veces, Señor, no somos realmente lo que nos merecemos, pero, Señor, tú eres fiel. Gracias, Señor, por todo eso. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos, por nuestros padres, Señor, por nuestros vecinos, para que de esa manera, Señor, de alguna manera podamos llegar a ellos, Señor, con tu palabra. Te damos las gracias, amado Padre, por todo esto, y dejamos todo en tus manos, Señor. Amén. Muy bien, amén. Bueno, qué bueno es poder estar una vez más aquí. Como decía Ramón, agradecemos al Señor porque Él es fiel, ¿no? Estamos acá creo que por la fidelidad de Dios hemos entendido cada uno de nosotros que no es por lo que uno haya hecho, sino porque estamos agradecidos con lo que Dios hizo por nosotros, ¿sí? Vamos a cantar la primera canción, ¿sí? La primera canción es Oh Ven, ¿sí? Creo que la mayoría la conocen, igual miran ahí velocísimo. Así que vamos a cantar la primera canción. Dice: ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿sí? Lo que el Señor hizo en su vida, ¿no? Pero dice, confía solo en Él, ¿sí? Y Él hará. Y después que le dio ese hijo, se lo pidió, ¿no? Y Abraham iba camino con su hijo para ser sacrificado y le dice: Padre, ¿dónde está el sacrificio? ¿No? Y Abraham dice: el Señor se proveerá del sacrificio. Y antes a los siervos le dice: iremos y volveremos, ¿no? Él estaba confiado de que Dios iba a hacer y que Dios iba a ser el que iba a proveer, ¿no? Y eso es algo que nos invita a poder deleitarnos en Dios, ¿sí? Porque sabemos que Él es el que hace, ¿no? Vamos a cantar la canción ¿Qué sería de mí, no? ¿Qué sería de nosotros si no es Dios realmente el que provee, si no es Dios realmente el que hace, el que obra? Say
orar y ahora con esta canción me acordaba de Agar, ¿no? Cuando estaba allí con su niño en el desierto y el niño lloraba, ¿no? Y ella dice, es el Dios que me ve, ¿no? Porque aún así el Señor también se acordó de ellos y también tuvo misericordia de ellos, ¿no? La misericordia de Dios realmente es algo que no podemos entender en su totalidad y esa gracia que Él tiene sobre nosotros, ¿no? Así que vamos a cantar, vamos a ponernos de pie, vamos a cantar cuán grande es Dios. cantamos, cuando nosotros alabamos, cuando nosotros adoramos al Señor, las demás personas pueden ver, ¿no? Dice que la palabra del Señor, que verán nuestras buenas obras y que dice, y glorificarán a Dios, ¿sí? Vamos a cantar, alabaré al Señor.
Señor Padre amado, gracias te damos por este día, Señor, gracias por el privilegio que nos da de poder cantarte, Señor, y alabarte, pero gracias también por el privilegio que nos da de poder ser parte, Señor, a través de la ofrenda, Señor, a ser parte de tu obra, Señor. Gracias por ese privilegio enorme, Señor, que nos da de poder serlo, Señor. Pedirte que tú la bendigas, Señor, y gracias por todo. Dedicamos el resto de la reunión en tus manos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Señor Jesús. Amén. Voy a molestar a Ramón, a ver si me ayuda ahí con pasar la bolsa. Mientras vamos a cantar por su gracia, ¿sí? Como hermanos, el
está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Bueno, vamos a hacer la palabra de oración y luego vamos a tener el tiempo con la palabra del Señor, ¿sí? Vamos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque podemos, Señor, cantarte, podemos orarte, porque las personas, Señor, te pueden ver cuando lo hacemos, Señor. Pueden ver esa, Señor, devoción, producto de tu gracia, de tu amor, Señor, de todo lo que has hecho por nosotros, de aquello que muchas veces hasta no podemos terminar de explicar tu obra tan grande, Padre. Te damos gracias por estar aquí todos juntos y te pedimos que bendigas el tiempo de tu palabra, Señor, que nos hables a través de ella, porque necesitamos de ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hola. Muy bien. Muy buenos días. Buen día. Aquellas personas, hermanos que nos pude saludar. Mes de marzo comenzamos y vamos a seguir con los salmos. Este mes nos va a tocar hablar sobre los salmos mesiánicos, pero vamos a poner nuestro ojo en los salmos que expresan el sufrimiento que Cristo sufrió. Hoy a mí me va a tocar el Salmo 22, el salmo más conocido, más citado en el Nuevo Testamento, que ahora vamos a estar viendo algunos versículos, que nos va a mostrar el sufrimiento de Cristo. Sé que esto es literal, esto es solamente para hablar sobre todo a nuestro corazón, porque nunca vamos a sentir lo que Él sintió en la cruz. Simplemente vamos a leer para entender un poquitito, mínimamente, lo que Él padeció, ¿no? Así que, pero antes de comenzar a ir al Salmo, a leerlo, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Damos gracias, Padre Celestial, porque nos permites abrir tu palabra, Señor, expresarla, Señor, y declararla aquí en la iglesia de Marcos Paz. Gracias por la libertad que tú nos das de poder predicar el Evangelio, Señor, aquí en Argentina, Señor, donde aún todavía no hay persecución, como pasa en otras partes del mundo, Señor. Así que para nosotros es un enorme privilegio hacerlo abiertamente y en libertad, Señor. Damos gracias, Padre Celestial, y te rogamos que tú abres el corazón de mis hermanos en este día a través del Salmo número 22. Bendice, Señor, este tiempo, Señor, y que nos des pequeñas pautas, Padre Celestial, porque para nosotros no vamos a entender nunca lo que tú sufriste en la cruz, Señor, y que lo que pasó por tus sentimientos. Guíanos en este tiempo, damos gracias, Padre Celestial, en nombre puro y amado de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar leyendo. Vamos solamente a tomar las partes en las cuales se refiere, a que se refiere a Cristo. Así que vamos a comenzar con la parte donde en el Salmo 22 comienza. No lo vamos a leer todo, vamos a leer las partes que está involucrado Cristo en la Escritura. Y la primera parte que vamos a estar leyendo es versículo 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Saltamos unos versículos y leemos a partir del versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, libre de él, sálvele, porque en él se complacía. Y vamos a leer el versículo 12. Dice:
me han rodeado muchos toros, fuertes toros del Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconjuntaron, mi corazón se fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar, me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado a cuadrillas de malignos, oraron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suerte. Esos son los versículos que vamos a estar viendo en este día. Pero antes de entrar en la descripción, porque vamos a ver 3 descripciones de lo que sintió Cristo en la cruz, vamos a hacer unas particulares observaciones que hablan con respecto al Salmo. La primera particularidad, son 2, puede decirse que David haya pasado en algún momento de su vida por sentirse abandonado por Dios. Y de su presencia, cómo se alejó. Es una expresión muy fuerte, de fuerte emoción, que llevó a sentirse afligido y angustiado, de tal manera que su corazón haya guardado desesperanza, o falta de fe, o de confianza en la persona de Jesucristo. Es indudable que esta experiencia espiritual es muy humana y es muy cotidiana y habitual en cada cristiano, que se encuentra en problemas, pruebas y tribulación. Pero la palabra de Dios no menciona o especifica que David haya sufrido o padecido crucifixión. Esto demuestra una sola cosa, que el escrito aquí de David fue una profecía que no se cumplió totalmente, literalmente en su vida. Quizás sí hubo circunstancias que a él lo llevaron a pensar de que estaba desamparado de Dios, pero nunca fue a través de la experiencia de la cruz. Lo segundo que vamos a ver, que demuestra que el Salmo número 22 es una profecía, la crucifixión no era un método de tortura o de ejecución que procedía de los judíos, sino era romana, que se aproxima, lo que se aproxima un poco a la crucifixión de parte de los judíos era la sentencia por ahorcamiento. Y esto lo describe, por ejemplo, ¿se acuerdan la ejecución de Amán en Esther 7:10? Es lo que más o menos el pueblo judío entendía por ajusticiamiento, era por ahorcamiento. Nunca fue por ver morir a alguien crucificado. Entonces, si esto no era un método judío, es indudable que lo que relata aquí David fue lo que ocurrió en la vida de Cristo, y esto hace que sea una profecía. Después vamos a dar otro versículo que declara bien esto. Vamos entonces a ver las 3 descripciones de lo que Cristo sintió allí en la cruz. Y lo tenemos justamente, lo hemos leído en el versículo 1 y 2, tenemos el sentimiento de desamparo que sufrió Cristo allí. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El desamparo es una situación muy dolorosa y angustiosa, y que la pasó justamente el Hijo de Dios, que no tenía que haber estado allí. Vos te pusiste a pensar que cada uno de nosotros teníamos que haber estado allí, en la cruz en lugar de Él, pero Él lo hizo por cada uno de nosotros para perdonar cada uno de nuestros pecados. No hay palabras suficientes para describir lo que experimentó Cristo en la cruz. El sentimiento de desamparo produce una afligente desolación al sentirse desprotegido de su Padre, al estar solo cuando pagó por cada uno de nuestros pecados. El sentido de indefección fue enorme. Cristo sintió que su Padre no estaba cerca o que se había alejado de su presencia, ya que Él siempre estuvo a su lado obedeciendo la plena autoridad. Fíjense mínimamente, y lo voy a demostrar con un versículo, el dolor que sentía Cristo. Vayamos y por favor vamos a ir a algunos versículos, no vamos a ir todos porque es muy extenso el Salmo para explicarlo. Tomé algunos versículos, pero por favor alguien que me lea Juan capítulo 8, 29. Y ahí vamos a entender un poco el desamparo que sintió Cristo en la cruz, a ser alejado de la presencia de su Padre. ¿Alguien entonces que me pueda leer? Juan 8, 29.
¿Lo puedes leer de vuelta, Marcela? Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, Padre, porque yo hago siempre lo que me agrada. ¿De acuerdo a este versículo? ¿Qué piensan ustedes que sintió Cristo en la cruz? A sentirse desamparado, sabiendo que Él había expresado este versículo. Yo no estoy solo, el Padre conmigo está, dice el Señor. Sin embargo, allí en la cruz estuvo Dios. Estuvo el Hijo de Dios sufriendo por cada uno de nosotros. De ahí es el origen de la palabra, porque me has desamparado. Había muchos versículos para explicar esto, solamente escogí este para darnos un poquitito, darnos cuenta de lo que Él padeció en la cruz, esa terrible desolación de sentirse solo en la cruz, desamparado aún por el Padre, por ir por cada uno de nosotros allí en la cruz. ¿Dónde se cumple esto? Vayamos a Mateo capítulo 27. En el libro de Mateo existen las palabras textuales como aparece aquí en el Salmos. Por eso nos vamos a referir a Mateo en forma exclusiva en este día. Mateo 27, 46 dice así: cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí vemos traducido en este versículo de Mateo lo mismo que aparece allí en... ¿Por qué lo coloca Mateo? Después le voy a estar explicando algo con referencia a cómo lo coloca textual. Esto nos da evidencia que la palabra de Dios se cumple. Mucho más en el Hijo de Dios, o mucho más prevalente en el Hijo de Dios. Cómo la palabra de Dios cumple su propósito. Y cómo fue el Salmo número 22 una profecía que la citó Mateo. Lo segundo que vamos a ver, el segundo sentimiento, es el sentimiento de desprecio sufrido por Cristo. Y ahí lo vamos a estar leyendo despacito, ¿se acuerdan? Versículo 6 al 8 dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, libre de él, sálvele, puesto que en él se complacía. Lo que a mí me llama la atención cuando leo este versículo, dice: mas yo soy gusano y no hombre. Todos sabemos lo que es un gusano, ¿no es cierto? Si nos detenemos a hallar el significado de gusano, al que hace referencia David en el versículo 6, grafica muy bien lo que provocó en este versículo a Cristo en la cruz. Ya que el gusano nunca va a recibir palabras de aclamación o de fascinación. Se dice que hay gusanos con hermosos colores, igual que las víboras, pero nunca va a producir en nosotros fascinación por algo como el gusano, sino el resultado es todo lo contrario, es de repulsión y de rechazo, porque el gusano para la mayoría de las personas es asqueroso. El gusano para la mayoría de las personas es asqueroso, como lo es para mí, como lo es para vos, o para cada uno de ustedes. Nunca vas a acariciar un gusano y decir: qué hermoso que sos, como lo podemos hacer con la mascota, con un perro, con un gato. Entonces, eso es para tener en cuenta. Es muy significativo que David aquí lo puso como gusano, porque justamente eso era la imagen que tenía Cristo. La imagen sangrando, con la piel deshilachada, totalmente castigado y torturado, era de asco. Por eso el desprecio. Nunca mejor dicho, y lo grafica, ¿se acuerda? Isaías 53:3. Leámoslo, por favor. Alguien que lo encuentre lo puede leer. Isaías 53:3. Decir por Silvia las dos primeras que dice. Despreciado y desechado entre los hombres.
Ahí está. Despreciado y desechado entre los hombres. Arrojado fuera. Yo no quiero saber nada con vos. Por eso la cruz para nosotros representa vergüenza, representa el sublime, para Cristo, el sublime sacrificio, pero nosotros no queríamos. Por eso era enemigo de la cruz. ¿Quién quería ir a un lugar tan angustiante, donde fue castigado, donde fue él maltratado, donde él fue azotado? Sin duda, esto demuestra el poder que tiene la palabra de Dios. Si David puso como gusano y Cristo sufrió como un gusano allí en la cruz, desechado y despreciado por los hombres. Dice, experimentado en quebranto. Yo no sé la vida de ustedes, pero si ustedes alguna vez sufrieron un quebranto, no es nada comparado con el que sufrió él. Porque solamente, aparte del castigo físico que recibió en la tortura que le propinaron los romanos, estaba el castigo emocional, el castigo sentimental. Todo eso involucraba la cruz. La flagelación por la cual le fue puesto llevaba a eso, a quebrarte, a que seas un gusano. Los soldados romanos consideraron a Cristo un gusano, porque la palabra lo dice. Y es muy triste pensar que y es muy doloroso y angustiante pensar que nuestro amado Hijo de Dios, puro, santo, que el cual no tenía que haber ido ahí, estaba sufriendo por cada uno de nosotros. Fíjense cómo lo refleja también Isaías 53:7. El que lo tenga lo pelea también, por favor. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus castigadores, enmudeció y no abrió su boca. En esas dos palabras, angustiado él y afligido, demuestran lo que él padeció en el Getsemaní, porque él se preparó para todo eso. Por eso las grandes gotas de sangre, su sudor, su situación emocional de obedecer la voluntad de Dios, porque iba a ser afligido, terriblemente afligido, iba a ser terriblemente quebrantado. Tal fue así que no abrió su boca. Por eso que tu quebranto, mi quebranto, no tiene nada que ver con el de él, porque él cayó su boca. Nosotros a veces enviamos amenaza, hacemos a alguien que nos hace daño, buscamos vengarnos, buscamos la forma de pagarle a él lo que nos hizo pasar, pero él dice la Biblia que no abrió su boca, afligido y angustiado. ¿Dónde se cumple esto? Vayamos a Mateo. Mateo, les vuelvo a repetir, relata exactamente lo que figura allí en el Salmo 22. Y en Mateo 27, del 39 en adelante, dice así: y los que le pasaban le injuriaban meneando la cabeza, como dice allí el Salmo 22, y diciendo: tú que derribas el templo y entre días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole, los escribas y los fariseos y los ancianos decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si quiere, porque ha dicho: soy el Hijo de Dios. Sin duda, todo este escarnio que ejercía hasta el punto insolente de decir: bueno, si él es el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Gracias a Dios que él no se bajó de la cruz. Nosotros nos habíamos bajado de la cruz porque no hemos sido capaces de soportar semejante afrenta, semejante escarnio. Les vuelvo a repetir de vuelta: él sufrió en forma física, en forma sentimental, sus emociones fueron totalmente transformadas como ser humano, y aparte en su alma, y aparte estaba el desamparo de su padre. Lo tercero, el sentimiento de desprotección sufrida en la cruz.
un sentimiento de desprotección, estaba totalmente solo allí sufriendo. Los que lo seguían aún se escaparon. Como dice la palabra, herirá al pastor y sus ovejas serán esparcidas. Ni sus discípulos, aunque se supone que Juan estuvo allí junto con María. Este versículo lo da lo que dice aquí, versículo número 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. La referencia aquí de fuertes toros de Basán. Basán era la ciudad donde el templo se proveía de esas vacas gordas para el sacrificio. De allí se extraía, los judíos llevaban a llevar al templo para los sacrificios. Ahora, las referencias así de Basán son toros, no son vacas. Esto hace referencia a alguien más poderoso que una vaca o que de un toro. ¿Y cuál es el significado? Fíjense, lo mismo la palabra de Dios lo determina. Alguien que me lea Salmo 68:30. Salmo 68:30. Reprimen la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata, esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Ahí está. Pueblos que les gusta la guerra. Pueblos que, cuando habla de espadas allí en el versículo 30, en la parte A, de gentes armadas, gente que le gustaba la guerra, le gustaba el combatir, ¿no es cierto? Sin duda muestra el pueblo cuando dice que sometían a otros pueblos con piezas de plata, significa con espadas, en forma violenta, y eso todo representa el Imperio Romano. No hubo un imperio tan extenso, tan cruel como el Imperio Romano. Se ve reflejado esto a través de la crucifixión de Cristo. En la historia de Israel, por ejemplo, aparte de la crucifixión de Cristo, sabemos que hubo grandes matanzas de judíos. Y hubo, posiblemente, no lo relata la Biblia, pero hubo judíos crucificados un tiempo antes de la crucifixión de Cristo. De ahí se sostiene que los judíos, y es más, dice que Pilatos ya tenía experiencia en la crucifixión, porque en ese periodo que él estaba en Judea, parece ser que ya había crucificado a otros sediciosos de judíos. Entonces, ya se practicaba, ¿no es cierto? Pero la crucifixión tenía un método, el método romano, que no solamente llevaba a la persona a estar sufriendo, sino que la humillaba. La humillaba y la desvalorizaba como persona. Ese era el objetivo que ellos tenían, de desvalorizar la persona de Jesucristo. Después vamos a ver de qué forma lo hacía. Quedó demostrado que se habla de un imperio conquistador que se hace prevalente por su dominio, que ejerce por sus ejércitos, preparados para la guerra. Aquí se refiere al dominio que ejercía el Imperio Romano con sus ejércitos, demostrando con su fuerza el poderío ejercido sobre los judíos. La cruz es la respuesta que ellos proclamaban ante sus conquistados, resultado de haber provocado su ira. No solo provocó en Cristo la desprotección, sino una gran devastación, porque fue sometido a una fuerte humillación, una desvalorización total de su persona. No solo le infligieron tortura a través del castigo desmesurado sobre su cuerpo, sino que lo expuso delante, a través de esta ejecución, a todo el público. El ultraje fue corporal. El ultraje no solo fue corporal, sino espiritual. Ellos buscaban, a través de sus armas, quebrarlo emocionalmente. Y ese es el destino que tenía el crucificado.
destruirlo emocionalmente, humillarlo delante de todos. Y eso es lo que hicieron ellos con Cristo. Humillar su persona, humillar lo que él era. En el versículo 18, vamos a leer, dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Allí la palabra suerte, también los judíos se acuerdan, en Esther se llamaba Purim, donde echaban suerte, se echaba suerte cuando eligieron los discípulos, echaban suertes. Pero acá la palabra suerte está relacionado con el juego. Y esto era propio de los romanos, porque los judíos no utilizaban echar suerte para jugar. Los romanos utilizaban ese tipo de palabras o de tipo de juego, es muy posiblemente que sea parecido a los dados, porque dice que le repartieron sus vestidos. Sin duda, el ganador de ese juego obtuvo la vestidura de Cristo. Y eso es una acción propiamente romana. Por eso es que el Salmo 22 es una profecía. Porque no era una costumbre judía, sino una costumbre romana. Y eso de llevarlo y de realizarlo fue una humillación total. Vayamos a cómo vemos cumplida esta profecía. Vamos de vuelta a Mateo capítulo 27. Y ahí dice algo Mateo, que cuando lo leí ahora me impactó. Dice Mateo capítulo 27, 35 al 37. Cuando lo hubiere crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. ¿Vieron lo que dice allí? Mateo no le parece significativo que Mateo no dice lo que escribió David. ¿No les parece significativo? Porque podía haber puesto Mateo que esto, porque la única profecía que aparte de lo que dice Isaías 53, el sufrimiento que padeció Cristo, solamente en el Salmo 22 aparece toda la descripción de la crucifixión. Y allí en el versículo 35 dice Mateo: cuando lo hubieran crucificado, aparte de poner literalmente lo que decía el Salmo 22, echaron suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. En este caso, lo dicho, porque acá Mateo lo toma a David como profeta. Porque eso es lo que resulta ser Salmo 22, una profecía. Una profecía que se cumplió. Ahora, si leemos un poquitito más abajo, versículo 37, dice: y le pusieron sobre su cabeza una causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Y lo exhibieron públicamente, ese cartel. ¿Saben lo que quiere decir esto? Si nosotros le hicimos a vuestro rey esto, imagínense a aquel lo que le puede pasar, lo que se pongan ante nosotros. Ese es el poderío, esa es la fuerza que tenía el Imperio Romano. Que después se cumplió en el año 70 cuando destruyeron el templo y mataron a miles de judíos. Los masacraron directamente. Pero fíjense el poder que tenía el Imperio Romano en mostrar este cartelito, este cartel. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Si esto le hicimos a vuestro rey, imagínense a cada uno de ustedes. Era una advertencia muy seria que ponían ellos allí. Bueno, aquí tenemos el Salmo número 22. Tratado de explicar de la mejor forma. Cuando vos lo leas, Dios quiera que te haga ver de la misma forma que lo vi yo en este día. Que podamos ver a Cristo allí reflejado en el enorme sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Que el dolor, la angustia, que en alguna vez vos podés llegar a sentir, no tiene nada que ver con la angustia, la aflicción, la desesperación, la desolación que sufrió al ser desamparado, por ejemplo, por el Padre allí en la cruz.
Cuando leas ese versículo, acordate de esto. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos las gracias, Padre Celestial, por este Salmo 22, porque nos enseña escrituralmente, Señor, cómo la profecía se cumplió en la persona de Jesucristo. Gracias, Padre, porque Él padeció por cada uno de nosotros. Gracias porque perdonaste cada uno de nuestros pecados. Gracias, Padre Celestial, por ese sufrimiento. Él padeció por nosotros, Señor, Padre Celestial, voluntariamente, conforme a su voluntad. Guíanos en este tiempo para poder comprender, aunque sea una mínima parte de todo lo que vos sufriste, ese oprobio, ese desprecio, Señor, Padre Celestial, de tal forma que se asemejó la apariencia de Cristo a un gusano. Así que guíanos en este tiempo para que pueda entrar en nuestro corazón y en nuestra conciencia, Señor, todo lo que hiciste por cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque hiciste tu palabra, que abre nuestros ojos espirituales y abre nuestro corazón para poder, Señor, entender y comprender tus escrituras. Guíanos en este tiempo, Señor, en los salmos que restan. Señor, bendice a cada uno de los hermanos que va a tener a cargo la enseñanza. Que tú también los estés guiando, Señor, a poder, Señor, reflejarnos lo que dice tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque lo has hecho y te damos las gracias porque nos enseñaste a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, damos gracias por todo esto. Amén. Bueno, hemos llegado al final. Recordarles simplemente las reuniones, sí, el viernes tenemos la reunión de oración, sí que va a ser de manera virtual por el momento. Sí, también sábado y si hay reunión de jóvenes o de club bíblico se va a estar realizando en los grupos, sí, respectivos. Y bueno, el domingo nos reencontramos nuevamente aquí, ¿sí? Vamos a terminar con una palabra de oración, así ya podemos cada uno volver a nuestros hogares, ¿sí? Oramos. Señor y Padre, te damos gracias por el día de hoy, gracias por tu palabra, gracias por poder cantarte, Señor, es un privilegio, y Señor, como aquel leproso, Señor, que vuelve a agradecer que tú eres sanado, Señor. Te queremos agradecer, Padre, porque tú nos permites, Señor, volver a ti, porque tienes más para nosotros, Señor. Te pedimos que ahora al volver a nuestro hogar nos cuides, que cuides a cada uno, Señor, podamos disfrutar de este día, Señor, que podamos encontrarte nuevamente. También, Señor, por la semana que comienza, para que estés con nosotros, Señor, y nos guíes en cada decisión que tengamos que tomar. Damos gracias por todo, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, queda concluida la reunión, así que tengan buena semana.